La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Señor Dios omnipotente, alabado sea, Señor, tu santo nombre. Amén. Gloria al Todopoderoso. Bien, entonces la gloria y la honra son para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bien. Vamos a ir entonces a la palabra, vamos a ir allí a Hechos capítulo 11. Gloria al Señor. Saludamos a las personas que se conectan en estos momentos a ver la transmisión por medio de este sistema de comunicación y a los que a lo largo de la semana también irán viendo el video. Amén. Les damos una bienvenida en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Bien, Hechos capítulo 11, versículo 26. Gloria al Señor. Vamos a leer el 25. Dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Gloria al Señor. El contexto, dice la Escritura que ya han matado a Esteban, el que se considera el primer mártir de la iglesia naciente, de la iglesia cristiana. Han matado a pedradas a este hombre. Se desata una persecución sobre la iglesia, sobre los hermanos, y fueron dispersos a diferentes partes de la región. Muchos de ellos se fueron a la parte norte, a la parte de lo que se conoce como Asia Menor, y es allí donde ocurre esta situación. Allí hacia esa parte norte de Israel está la población de Antioquía. Habla de que Bernabé fue a Tarso a buscar a Pablo, a Saulo, todavía lo llama aquí la Escritura, sí, posteriormente llamado Pablo, el apóstol. Entonces Bernabé va allí a la población de Tarso a buscar a Saulo, porque Saulo era de allí, de la población de Tarso, por eso se llama Saulo de Tarso o Pablo de Tarso. Después Saulo es llamado Pablo. Bien, entonces va allí, Bernabé encuentra a Pablo y se lo lleva para Antioquía, y dice la Escritura que allí en Antioquía ellos dos se congregaron como un año, enseñaron a mucha gente, y algo específico, a los discípulos es allí por primera vez que se les da ese nombre, ese apodo, ese título, como lo llamáramos, de cristianos. Amén. Por primera vez se les llama cristianos a ellos. Bien. Por primera vez son llamados cristianos. Ahora, ¿por qué fueron llamados cristianos? Porque eran seguidores de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Bien, entonces, por primera vez se les llama cristianos allí en esa región. Hoy día, desafortunadamente, este título o esta palabra como que ha perdido una verdadera, o la dimensión en su verdadero sentido, en su verdadera apreciación, ¿sí? Porque hoy día hablar de cristiano como que a veces como que causa incomodidad en unos. Hablar de cristianos o llamar cristiano a alguien de pronto le puede causar pena, otros se sentirán orgullosos y otros tendrán de pronto otro tipo de sensaciones cuando se le llama cristianos o ante este título que puedan recibir de acuerdo a la Escritura. A lo largo de los siglos, después de esta situación, al pueblo creyente, al pueblo seguidor de Cristo, se le siguió llamando siempre cristianos, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente a lo largo de los años, esta palabra perdió valor, perdió vigor, perdió fuerza. ¿Por qué? Porque hoy día nosotros vemos que a muchas personas se les llama cristianos, pero la cuestión es, ¿qué significa ser cristiano? ¿Amén? ¿Qué significa verdaderamente ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano? Porque hoy mucha persona, incluso uno puede preguntar y decirle a alguien que si sabe que es cristiano, y dice, no, pues todos somos cristianos porque todos somos humanos, así me lo han dicho a mí.
Todos somos humanos, entonces se asimila o se entiende que ser humano es ser cristiano y que ser cristiano es ser humano, como si cristiano fuese tener una existencia. Sí, pero nosotros vemos aquí que el título de cristiano se le dio específicamente a un grupo de personas, no a todo el mundo se le llamó cristiano. ¿A quién se le llamó cristiano? A aquellos que se congregaban en el nombre de Cristo, a aquellos que evangelizaban en el nombre de Cristo, a aquellos que se esforzaban por vivir una vida de creyente en Cristo Jesús. A ellos se les dio ese título de cristianos. ¿Por qué? Porque reunían unas características específicas. Es allí en Antioquía en donde por primera vez se les llama cristianos. Entonces la cuestión es, hoy día, ¿qué pasa con esa palabra? ¿Qué ocurre con esa palabra? ¿Por qué hay cristianos que de pronto llevan una vida de la cual lo hacen dudar a uno, no de la fe de uno, sino del nombre que llevan ellos? Sí, de ese título que llevan ellos, porque ese título debe ser algo de realce, de orgullo. Sin embargo, en muchas situaciones puede estar produciendo vergüenza en algún creyente. ¿Por qué? Por el testimonio de otros cristianos, ¿cierto? Por la forma de hablar, por la forma de actuar, por la forma de comportarse de otros cristianos. Entonces muchas veces ese título de cristiano como que puede causar pena, puede causar vergüenza en alguna persona. Amén. Entonces, ¿cómo identificamos nosotros? O mejor, ¿cómo identificaron ellos que eran cristianos? ¿Qué carácter? Ellos debían tener unas características específicas para que esa gente los llamara cristianos, ¿cierto? ¿Verdad? Esas personas de la época debían tener unas características únicas, especiales, para identificarlos como cristianos, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros vemos a un vendedor de carne, ¿por qué sabemos que es una persona que trabaja en una fama? Por la vestimenta, ¿cierto? Porque lleva una bata blanca, lleva un overol blanco y además lleva otra cosita. Sangre, lleva sangre en la ropa, ¿cierto? O hasta de pronto lleva un cuchillo ahí terciado así grande, un mataganado, entonces uno lo ve, uno lo mira y dice, ese es un carnicero, ¿cierto? Trabaja en una fama, ¿verdad? ¿Cómo identificamos nosotros a un médico? ¿Cierto? Porque el médico, pues, su bata blanca puede ser de otro color, pero por ejemplo tiene un estetoscopio, es que se llama, aquí colgado, ¿cierto? O lo lleva aquí en el bolsillo y con así por fuera las mangueritas, uno ve eso y uno dice, este es doctor, este es médico, ¿cierto? Entonces la persona tiene unas características específicas que lo hacen identificar de acuerdo al nombre que le dan, ¿verdad? ¿Cómo sabemos nosotros que este es un policía y no es un soldado? ¿O cómo sabemos que este es un militar y no es un policía? Por la vestimenta, es una característica, ¿cierto? Por el tipo de arma que lleva, automáticamente deducimos nosotros el tipo de servicio que presta, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenían esos cristianos de la época para que fueran llamados o fueran reconocidos como cristianos allí donde fueran, allí donde estuvieran? ¿Verdad? Ellos debían tener unas características que los hicieran especiales en medio de otros, ¿verdad? Entonces, ¿qué identificaba a los cristianos de la época? ¿Qué creen ustedes que identificaba a los cristianos de la época? Su testimonio. Seguidores de Cristo Jesús, y tenían no solamente que decir, así es que son seguidores de Cristo Jesús, sino que ellos deberían mostrar una característica específica para que dijeran, esos son seguidores de Cristo, o esos son cristianos. ¿Por qué? Testimonio, pero hay algo específico también. Tiene que ver con eso, hablaban de Cristo. Es que necesariamente un cristiano tiene que hablar de Cristo, ¿sí o no? Necesariamente un cristiano tiene que hablar de Cristo, necesariamente un cristiano tiene que sentir en su corazón el deseo, el anhelo de hablar de Cristo a otros. Además de eso, su parte litúrgica, llamémoslo así, la parte cultural, el bautismo, ¿cierto? La Santa Cena, ¿cierto? Había su testimonio diario, todas estas cosas unidas hacían o formaban las características por medio de las cuales a ellos los llamaban cristianos, que eran seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque tenían esas características. Gloria al Señor. ¿Cómo identificamos hoy día nosotros a un cristiano? ¿Cómo identificamos nosotros a un cristiano hoy día? Ese es el grave problema, ¿cierto? Que porque llevo la Biblia entonces nosotros ya asumimos que es un cristiano. ¿Sí o no?
Ya asumimos que es un cristiano, porque entra a un sitio que parece una iglesia o que tiene una cruz, entonces, sí, es cristiano. O porque dice iglesia cristiana, casa de Dios en este caso, o porque dice iglesia congregacional tal, entonces decimos que todos los que entran allí son ¿qué? Cristianos, ¿verdad? Porque hay nosotros nos basamos en unas características externas para juzgar, o para juzgar no, sino para analizar, para entender que una persona es cristiana. Y una de ellas es que lleva una Biblia, ¿cierto? Ahora, ¿será eso una marca definitiva para ser cristiano? ¿Llevar una Biblia? ¿Cierto? También nos basamos nosotros en que esto es cristiano porque entra a un lugar, entra a una iglesia, o porque de pronto ora, ¿cierto? O porque de pronto se sienta a nuestro lado, entonces decimos, ese hermanito es cristiano también, yo lo he visto ahí en la iglesia, se ha sentado al lado mío, se ha sentado adelante, atrás, ¿verdad? Yo lo he visto pasar al frente, yo lo he visto ahí en la iglesia, entonces automáticamente nosotros asumimos que esa persona es cristiana, ¿cierto? Pero hay un grave problema, y es que hoy día esas condiciones no sirven, no son en su totalidad, digamos así, como el ítem para marcar, para definir si una persona es verdaderamente cristiana. Nosotros, como lo vemos en la iglesia, asumimos que es cristiano, ¿cierto? Como nosotros lo vemos con la Biblia debajo del brazo, pues asumimos que es cristiano. Como lo vemos de pronto por ahí, no sé, orar, pues lo vemos de pronto en la iglesia, levantar las manos, entonces decimos que ese es cristiano, ¿cierto? Pero entonces todas estas son señales externas o símbolos externos de su cristianismo, y nosotros nos basamos en esos símbolos externos para creer que esa persona es creyente, ¿cierto? Pero hay un grave problema, y es que el hecho de llevar sotana no significa que yo sea cristiano, ¿sí o no? El hecho de que yo lleve sotana no significa con eso de que yo sea seguidor de Cristo. Puedo tener un símbolo, puedo tener un emblema, pero no significa que yo sea verdaderamente cristiano, que sea seguidor de Cristo, ¿verdad? Dice por ahí que el hábito no hace al monje, le da presencia, apariencia, podríamos hasta decir, ¿cierto? Pero eso no es definitivo para declarar que una persona es cristiana, ¿verdad? Gloria al Señor. Quiero que miremos en Romanos capítulo 2, allá el Antiguo de Hechos, el siguiente libro, Romanos capítulo 2, versículo 28. Y el apóstol Pablo dice lo siguiente, guiado por el Espíritu Santo, con la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Bien. Palabra clave aquí. Pues no es judío el que lo es externamente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. Entonces, exterior, interior y corazón. Son las palabras claves aquí para que nosotros podamos entender qué es lo que está diciendo el texto, ¿verdad? Porque si nosotros vamos a Israel, pues todos los que vemos allí de pronto decimos nosotros son israelitas, ¿cierto? Porque de pronto hablan en hebreo, porque de pronto tienen cierta forma de vestir o lo que sea, pero nosotros nos podemos estar equivocando, porque allí también pueden haber muchas personas de otras naciones que han adoptado las costumbres judías, ¿cierto? Pero para nosotros todos son judíos. Entonces, de acuerdo a la ley mosaica, todos ellos se proclamaban judíos, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento les hace también una aclaración a ellos, porque como todos se creían judíos, porque guardaban, entre comillas, guardaban la ley mosaica, por eso se creían judíos, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, les hace una aclaración y les dice a ellos, no es judío aquel que lo es exteriormente, o sea, por su forma de vestir, por los cultos, por todas las cosas que hacían como rituales, por todas estas actividades que lo hacían caracterizar como un judío, ¿verdad? El apóstol Pablo le aclara y le dice también a ellos, no
porque ustedes se circunciden, por eso ya son judíos. No, el verdadero judío no lo es externamente, el verdadero judío lo es ¿de dónde? Internamente, ¿verdad? Cuando tiene un cambio en el corazón, cuando la circuncisión no es en la carne, no es física, sino es directamente adentro en el corazón de la persona. Entonces les aclara el apóstol Pablo, verdaderamente un judío es ese, aquel que tiene circuncidado su corazón, aquel que ha sacado el pecado de su interior, es verdaderamente un judío. Amén. Judío no es aquel que aparenta, judío no es aquel que muestra unos detalles externos, para engañar de pronto a la gente. La misma escritura dice que Satanás se disfraza también como de ángel de luz, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que vemos aquí que nosotros debemos tener muy en cuenta para identificar a un cristiano es la parte que interna, su corazón. Amén. ¿Cómo podemos identificar nosotros un verdadero cristiano? Mirando su corazón, pero nosotros no podemos ver el corazón, ¿cierto? Pero sí debemos basarnos más en cosas internas que en cosas externas. Gloria al Señor. Miremos primera de Juan, adelantico de Hebreos, antes de Apocalipsis. Gloria al Señor. Capítulo 2. Gloria al Señor Dios omnipotente. Amén. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Primera de Juan, capítulo 2. El anticristo tiene como título aquí en mi Biblia. Hijitos, dice el apóstol Juan, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Gloria al Señor. ¿Qué está diciendo aquí la Escritura? Me llama mucho la atención lo siguiente. Y es que si nosotros analizamos el texto, vamos a ver que está hablando de cristianos. Amén. Mira lo que dice, salieron de nosotros, versículo 19, salieron de nosotros, ¿pero qué? Pero no eran de nosotros. Amén. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, ¿cierto? Pero comienza llamándolos, ¿sabe cómo comienza llamándolos? Anticristos. Anticristos. Hijitos, versículo 18, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Amén. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces aquí el texto está llamando anticristo a un grupo especial en medio de los hermanos, ¿verdad? Entonces esa situación es muy común, pasa mucho hoy en la iglesia del Señor, ¿verdad? Nosotros podemos tener a nuestro alrededor personas a las cuales vemos con la Biblia en la mano, podemos verlos a nuestro alrededor de pronto levantando sus brazos, orando, cantando y cosas así por el estilo, ¿verdad? Pero eso no es garantía 100% de que esa persona sea verdaderamente un cristiano, sea verdaderamente un seguidor de Cristo, ¿cierto? La misma Escritura dice, de aquellos a los cuales el texto llama anticristos, dice que estaban ¿en dónde? ¿Salieron de a dónde? Pues esos hermanos que se sentaban de pronto al lado de nosotros, ese hermanito que cada 8 días, de pronto cada 15 días, de pronto, yo no sé cuánto tiempo, se sentaba al lado, se sentaba al frente y hasta lo veíamos cantando y alabando y gritando gloria a Dios, pero la Escritura dice que esas personas, aunque estaban ahí, no eran de, ¿quién? No eran del grupo de nosotros, o sea, no pertenecían verdaderamente a la iglesia de Cristo, estaban ahí, amén, estaban ahí, pero no eran cristianos, ¿cierto? Entonces, creían ser o aparentaban ser cristianos, ¿verdad? Estaban ahí, amén, sencillamente estaban ahí, pero no eran cristianos, eran simpatizantes o cosas así por el estilo, ¿verdad? Entonces tampoco podemos confiarnos nosotros que porque la persona se sienta a nuestro lado en la iglesia, porque la persona levanta, canta, ora, adora y lo que sea, entonces ya con eso es cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la misma Escritura descarta a mucho cristiano, comillas, descarta a mucha persona que se congrega también con nosotros en la iglesia. Amén.
eran de nosotros, estaban con nosotros, compartían con nosotros, estaban ahí, pero no eran de los nuestros, no eran seguidores de Cristo, ¿cierto? Y lo tremendo es que aquí en este texto la palabra los llama como anticristos, o sea, aquel que está en contra de Cristo. Ya no es cristiano, sino anticristiano, ¿verdad? Va en contra de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me llama la atención, hoy leía al grupo devocional, le envié un texto que puso el Señor en mi corazón esta mañana, lo envié en una reflexión corta al grupo devocional, y esta tarde estaba mirando las noticias y un pastor, conocido él como pastor reformado, sacó un video en el cual hacía una declaración. Una pastora de otra congregación lo amenazó, le envió un escrito amenazándolo y diciéndole que si seguía hablando en contra de los movimientos LGTB, entonces lo iba a demandar. Si se seguía oponiendo a estas cuestiones del tercer género, que lo iba a demandar, que lo iba a hacer enjuiciar. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo así? Uno espera de pronto que lo haga el mundo, ¿cierto? Que lo haga el inconverso. Uno espera de pronto que lo haga la persona que no se congrega. Uno espera que esa reacción la tome una persona que es atea o que pertenece directamente a ese grupo, o una persona que definitivamente no quiere saber nada de cristianos, una persona que definitivamente es anticristo, digámoslo así, ¿sí? Una persona que desprecie la Escritura, una persona que se burle de Dios. Uno esperaría que hubiese sido una persona de esas, de este tipo del cual estamos hablando, ¿cierto? Pero que lo haga una persona que se dice ser pastora, que se dice estar al frente de una congregación, que lo diga una persona que dice ser cristiana, que lo haga una persona que se dice ser hermana nuestra en la fe, es tremendo, ¿cierto? Ahora, la cuestión aquí es, la Escritura está en contra de la inmoralidad sexual, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, a juicio nuestro, así por encima, ¿quién tendría la razón? Pues el pastor, que es el que está defendiendo la Escritura, y el pastor, que es el que está hablando la verdad, buscando agradar a Dios antes que a los hombres, ¿cierto? ¿Y quién estaría en el error? Pues aquella mujer que se dice primero ser pastora y segundo amenazando a aquel pastor que se atreve a hablar en contra de estas situaciones de inmoralidad, ¿verdad? Entonces queda uno asombrado y uno dice, bueno, si hubiese sido de afuera bien, ¿cierto? Pero es el mismo hermano que de pronto un día se sentó al lado nuestro y que ahora nos está demandando por nosotros defender la Escritura, ¿cierto? Pero es aquel mismo hermano que de pronto en algún momento adoraba, cantaba y proclamaba el nombre de Cristo al lado de nosotros. De pronto aquel hermano que una vez nos saludó, nos dio la mano, ¿verdad? Pero hoy se ha levantado en contra de la sana doctrina, en contra de aquel pastor que predica en contra de ese tipo de cosas de inmoralidad, ¿verdad? Entonces, estaba ahí, ¿pero qué? Pero no era de ahí. Estaba con nosotros, pero no pertenecía a nosotros, ¿cierto? Como de pronto alguien escribió ahí en las redes, los que opinan, definitivamente es el mismísimo espíritu de Jezabel metido en la iglesia. Sí, es el mundo metido en la iglesia de Cristo, es el mundo metido ahí adentro ya en las mismas congregaciones. Entonces la iglesia hoy día está siendo atacada no solamente por el mundo, sino también por ¿quiénes? Por aquellos de los cuales no se esperaría este tipo de cosas, ¿cierto? Uno espera esto del mundo, pero uno no espera esta cuestión, esta situación de parte de una persona de la fe. ¿Por qué? Porque se supone que esa persona también está para defender la fe cristiana, no para atacarla, no para amenazarla con demás demandas y cosas así por el estilo. Amén. Entonces, ¿por qué lo hizo esta mujer? ¿Por qué lo hizo? Definitivamente está guiada por Satanás. Eso no tiene otro nombre, es un anticristo. De acuerdo a la Escritura, de acuerdo al texto que hemos leído, ¿cierto?
Gloria al Señor. Bien, entonces salieron de nosotros, ¿pero qué? Pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, ¿verdad? Habrían permanecido con nosotros. Entonces ese permanecer con nosotros habla de una fidelidad, ¿verdad? Y en este ejemplo que estamos colocando, no hubo una fidelidad a los criterios cristianos, a los criterios bíblicos. No hubo una fidelidad que honre ese llamado, supuestamente, para esta pastora, ¿verdad? Entonces, si esa persona se está levantando aún contra la misma palabra de Dios, o sea, se está levantando contra el mismo Señor, es un anticristo, ¿verdad? Eso es un anticristo. Todo aquel que va en contra de Cristo, ese es un anticristo. Entonces vemos nosotros que hay muchos que se hacen llamar cristianos, pero ¿qué pasa? Sus actos denotan, sus actos dejan ver que verdaderamente no son cristianos. Mi hermano Fernando iba a decir algo. Sí, una pregunta. O sea que sí puede haber una mujer pastora. Bíblicamente no. Exacto, sí, eso yo he dicho que... No, la escritura no respalda eso, hermano. La escritura no respalda eso. Bíblicamente no se encuentran mujeres pastoras. El pastorado define siempre al hombre como cabeza al frente de la iglesia. Dice que todo aquel que desea servir al Señor, buena obra desea. Pero es necesario que aquel que desea esa buena obra primero gobierne bien su casa. O sea, ¿cómo está gobernando su casa? ¿Y quién es el que está al frente de la casa? ¿Quién es el que está al frente del hogar? El varón, ¿sí? Para que así mismo gobierne la iglesia de Cristo. O sea, la iglesia de Cristo debe gobernarla ¿a quién? Aquel varón que gobierna bien su casa. Amén. Allí, por ejemplo, eso es un solo ejemplo, pero hay otros textos que respaldan lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, mujeres pastoras al frente de congregaciones, la escritura bíblicamente no respalda eso. Amén. Sin embargo, esta mujer se hace llamar pastora. Parece que está al frente de una congregación y segundo, amenaza con demandar si se sigue hablando en contra de esa situación puntual, en esa situación. ¿Por qué lo hace ella? Tendrá sus razones, tendrá sus motivos, ¿verdad? Pero bíblicamente esa persona es anticristo, tiene el espíritu de Jezabel, es emisaria de Satanás o es emisario de Satanás. O sea, gloria al Señor Jesucristo. Amén. Estaba con nosotros, pero salió de nosotros para que quedara demostrado que ¿qué? Que no era de nosotros. Amén. Estaba ahí y aparentaba ser cristiano, pero no es cristiano. Gloria al Señor. ¿Cómo identificamos nosotros entonces un cristiano? Mateo 7:16 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Amén. Por sus frutos los conoceréis. Y aquí el texto comienza haciendo una aclaración dentro de la misma iglesia. Amén. Dentro de la misma iglesia, porque comienza diciendo guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros. ¿A quiénes? A los creyentes. Profetas que vienen a los creyentes y vienen vestidos como de la forma correcta, como si fueran cristianos, como si fueran ovejas del Señor, ¿cierto? Pero la escritura dice, guárdense, cuidado de los falsos profetas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no son ovejas, sino son lobos rapaces que están disfrazados de ovejas, amén. Pero por dentro, ¿son qué? Lobos rapaces, tienen disfraz de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, amén. Entonces notemos nosotros que aquí hay alguien vestido, o sea, una apariencia externa que hace pensar que verdaderamente es cristiano, que verdaderamente es una persona creyente, ¿cierto? Pero la escritura nos dice que nos fijemos bien en qué, en sus frutos, o sea, lo que sale de dentro de él, amén. Lo que emana de esa persona. Si él tiene corazón, ojo, si él tiene corazón de lobo, sus actitudes van a ser ¿de qué? De lobo, porque es su esencia, ¿cierto? Sus obras, sus frutos, sus características van a ser acciones de lobo, ¿cierto? Y la misma escritura lo refuerza y dice, porque si yo siembro mangos, o tengo un árbol de mangos, voy a esperar que mango, yo no puedo esperar otra fruta.
¿cierto? Asimismo, esta persona, si su corazón es de lobo, pues sus acciones van a ser ¿de qué? De lobo. Y por más que tenga apariencia de oveja, en el momento de hablar va a hablar como ¿qué? Como lobo, porque su corazón es de lobo y su esencia es ¿qué? Lobo. Amén. Entonces dice que debemos guardarnos de esos falsos profetas que tienen una apariencia, pero que no son realmente para nuestra aplicación, para el tema, que verdaderamente no son cristianos. Amén. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Amén. Es una forma de comenzar a entender, de comenzar a ver si esa persona es verdaderamente creyente o no es creyente. Pero hay otra más todavía, más mejor, como dicen por ahí. Y vamos al libro de Gálatas, capítulo 5. Porque es que esta sí es plenamente interna. Versículo 22. Ojo con este texto. Mas el fruto del Espíritu, con E mayúsculo, o sea, ¿está hablando de quién? Del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Notemos nosotros que esta oración, a pesar de tener una serie de sustantivos, de tener una serie de palabras, como si estuviera hablando en plural, la esencia de esta oración o de este texto es singular. O sea, no está hablando de muchas cosas, sino está hablando de una. Amén. De una cosa. Ahora dice, más el fruto, no dice los frutos, en plural, no, dice más el fruto. Amén. En singular. Para entender, más el fruto del Espíritu. O sea, que el Espíritu Santo, cuando, o mejor, para entenderlo de otra forma, el Espíritu Santo está constituido de una serie de características espirituales, emocionales, morales, pero todas esas partes conforman un todo, son una sola unidad. Amén. No son pedacitos que habiten, que estén, que conformen al Espíritu Santo, sino que cada una de ellas es un todo, conformando a su vez un todo en el Espíritu Santo. Amén. Tomemos un ejemplo, una mandarina. ¿Cierto? Cuando yo cojo una mandarina y la abro, la mandarina está dividida en muchas partes, pero todas esas partes conforman un todo, pleno, total, ¿cierto? Cuando yo cojo una mandarina, pues yo no espero que me salgan 3 casquitos, ¿sí o no? ¿Verdad? Lo lógico es que salga una mandarina dividida en casquitos, pero que esté completa, como un todo. Amén. Entonces, cuando el Espíritu Santo... Recordemos nosotros que es el sello de Dios para el creyente, el Espíritu Santo. Y Él viene y habita en nosotros cuando creemos en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador de una forma sincera. El Espíritu Santo viene y habita en el creyente. Amén. Y cuando el Espíritu Santo viene y habita en el creyente, estas características Él no las deja por allá. Amén. Él no las deja por allá en regiones celestes al lado del trono del Padre y del Hijo. No, el Espíritu Santo cuando entra en el creyente trae todas estas características que forman parte de Él, que son la esencia de Él. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, cuando el Espíritu Santo viene dentro del creyente, el Espíritu Santo trae ese fruto. No dice que trae los frutos, no, sino trae ese fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nos llena con todas esas características. Amén. Para que nosotros las desarrollemos, para que nosotros con la gracia y con su ayuda infinita, nosotros podamos desarrollar esas características dentro de nosotros, pero exteriorizándolas también. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, no podemos decir que no tenemos amor. Pero
¿De cuál amor está hablando aquí? Porque es que hay amor humano, hay amor carnal, pero está también el amor espiritual. Amén. Ese amor carnal que apenas me alcanza a mí para amar a los que me aman y odiar, aborrecer a los que me han hecho daño, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuál es ese amor del cual está hablando aquí la Escritura? Es de ese amor ágape del cual habla Romanos capítulo 5, que Dios ha derramado ese amor perdonador, ese amor misericordioso, ese amor reconciliador en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Amén. Ese amor ágape que me da a mí la capacidad de desacomodarme yo mismo mientras mi hermano esté bien. Amén. Ese amor del cual está hablando aquí la Escritura no es de ese amor normal, sino es de ese amor especial con el cual Dios nos amó. Es de ese amor especial que le da la capacidad al hombre de perdonar aún a su enemigo. Amén. Entonces, cuando yo tengo al Espíritu Santo, yo no puedo decir que yo estoy odiando. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo odiar? ¿Por qué no puedo decir o ufanarme o quizás alegrarme que odio a alguien? ¿Por qué? Porque estoy negando entonces la presencia del Espíritu Santo dentro de mí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo cuando vino a mí trajo amor, no lo dejó por allá guardado, botado en otro sitio. Cuando Él vino a mí, Él trajo toda su esencia, todo lo que es Él, de tal manera que ahora yo puedo dar fruto de amor. ¿Por qué? Porque Él trajo un amor especial a mí. Amén. Entonces, si nosotros escuchamos a un cristiano con palabras de odio, con palabras vulgares, con maldiciones y lleno de ira y que ya es que yo me vengo y lo mato y yo no sé qué más, que no lo perdono, pues automáticamente nosotros comenzamos a analizar, a discernir en el Espíritu Santo que esa persona, como que cristiano, le pueden estar faltando muchas cosas aún. Puede decir que es, pero por ese detalle nosotros podemos decir, como que no. ¿Cierto? Puede aparentar, puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero si nosotros no vemos que en su corazón tenga ese fruto de amor espiritual, de amor ágape, pues automáticamente vamos a empezar a dudar del o de su verdadero cristianismo. ¿Cierto? Si esa persona tiene gozo en el corazón, gloria a Dios, pero si vemos nosotros que esa persona es una persona llena de ira, a toda hora problemática, amargada, pues a esa persona le falta el gozo del Espíritu en el corazón. Ahora, no le falta porque no lo tenga. Amén. De pronto le falta porque no es cristiano. Porque una de las características que tiene el cristiano es que debe tener gozo como un fruto del Espíritu Santo. Gozarse aún en la tribulación, gozarse aún en medio de los problemas, gozarse aún en medio de la adversidad, ¿cierto? La misma Escritura habla de los amargados, que los evitemos en lo posible para que esa amargura no termine contaminándonos también a nosotros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa amargura puede terminar desviándonos, dice la Escritura. ¿Cierto? Por esa amargura muchos pueden estar siendo contaminados y estar cayendo de la gracia divina. Entonces, una persona que sea cristiana debe demostrar también gozo, debe demostrar en su corazón, en sus acciones externamente, debe demostrar la paz de Cristo. ¿Cierto? Pero si es una persona conflictiva, una persona rencillosa, una persona que en todo momento quiere estar peleando, una persona que en todo momento está llena de odio, de rabia, es una persona que en todo momento está levantando problemas por aquí y por allá, pues definitivamente la paz de Cristo como que no habita en el corazón de esa persona. Y si no está la paz de Cristo en el corazón de esa persona, pues como que el Espíritu Santo tampoco está en esa persona. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, si está en esa persona, también le trae la paz de Cristo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no la da el hombre, sino que únicamente la da ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Y podríamos hablar así de todas las otras características que presenta el Espíritu Santo que forman parte de su fruto. Amén. Entonces, ¿cómo identificamos nosotros también a un cristiano? Por el fruto del Espíritu en su vida. Amén.
por su testimonio, diríamos nosotros, por su forma de comportarse, por su forma de hablar, ¿cierto? Por su actitud, ¿verdad? Por la paz que demuestra, por el gozo, por la alegría que demuestra en su corazón. Amén. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Entonces, teniendo como ejemplo en Hechos capítulo 2, versículo 47, cuando dice la Escritura que los cristianos del momento, los creyentes de la época, por las cosas que hacían, tenían el favor de todo el pueblo. La gente estaba contenta con los cristianos, la gente estaba alegre con los cristianos, así como hoy muchos se alegran de los cristianos, ¿cierto? Desafortunadamente es una gran realidad que por el testimonio de unos se daña también la fama de otros. Amén. Desafortunadamente es una gran realidad que el testimonio de muchos cristianos ha alejado a mucha gente también de los caminos del Señor. Es una gran realidad. Gloria al Señor, alabado sea su santo nombre. Amén. Entonces, ¿por qué la gente, por qué el pueblo tenía ese favor, ese amor, sentían ese aprecio por los cristianos de la época? ¿Por qué? Por las características espirituales de estos hombres. Características espirituales que desafortunadamente se han perdido mucho en la iglesia de Cristo hoy día. Amén. Desafortunadamente se han perdido demasiado esas características. Gloria al Señor. ¿Cómo podemos identificar a un cristiano? Hay que pedirle mucho discernimiento al Espíritu Santo, hay que pedirle discernimiento a Dios. La misma Escritura nos dice a nosotros que tengamos cuidado y no compartamos. Dice que ni aun comamos con aquel que llamándose hermano ande desordenadamente, ¿cierto? Ahora, cuando habla de ese que llamándose hermano, pues está hablando de una persona de la congregación, aquel que se sienta a mi lado. Pero si yo lo veo andando desordenadamente, pues definitivamente no está presentando el fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Y la Escritura me dice que debo cuidarme de él. Amén. Debo cuidarme de él. ¿Por qué? Porque no está andando correctamente y no está demostrando el fruto del Espíritu Santo en sus actos. Entonces, debo tener mucho cuidado con esa persona porque tal como que cristiano no tiene nada verdaderamente. Gloria al Señor. Un cristiano se caracteriza porque habla de Cristo a otros. Tiene afán. Siente esa carga. Tiene esa carga, tiene ese anhelo en su corazón, porque otros que están perdidos se salven y va y los busca, los llama. Si tiene que traerlos, los trae. Si tiene que acompañarlos de regreso en su casa, lo hace. Pero tiene afán en su corazón, tiene anhelo de que esa persona también conozca de Cristo, conozca el camino que él ahora está andando también. Un verdadero cristiano se afana porque el Evangelio sea promulgado. Un verdadero cristiano se afana porque la palabra de Dios sea conocida. La habla, la riega, la siembra. Ese es un verdadero cristiano. Tiene afán porque el reino de los cielos crezca. Amén. Porque el reino de los cielos alcance más corazones. Tiene afán porque muchos se salven. Eso forma parte de la llenura del Espíritu Santo en un cristiano. Gloria al Señor. Se parece a Cristo en su corazón. Amén. Se parece a Cristo en su corazón. No solamente se llama cristiano por llamarse cristiano, no. Se llama cristiano porque vive el cristianismo. Amén. Se llama cristiano ¿por qué? Porque siente que verdaderamente en su corazón hay amor. Porque siente que verdaderamente en su corazón están esas características del fruto del Espíritu Santo y quiere darla, quiere demostrar ese fruto también a otros, quiere compartir ese fruto del Espíritu Santo con otros. Gloria al Señor. Ser cristiano debe ser un orgullo para el creyente, hermano. Por ese título de llamarse cristiano, muchos fueron a la hoguera. Por no perder ese título de ser llamados cristianos, hermanos, muchos fueron a la horca, muchos fueron llevados a las cárceles, a las mazmorras, y allá murieron en medio del frío, en medio de las enfermedades, en medio de los gusanos. Por ser llamados cristianos, muchos se sometieron al suplicio, muchos prefirieron ir a la muerte antes que renegar de Cristo.
Ser cristiano, mis amados hermanos, no es solamente un título, no es solamente un nombre, no, es un estilo de vida. Debe ser en nosotros motivo de orgullo el que nos digan cristianos, el que nos llamen cristianos, amén. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Que al adúltero lo llamen adúltero por ser adúltero. Que al borracho lo llamen borracho por ser ¿qué? Borracho. Al ladrón que lo llamen ladrón por ser ¿qué? Ladrón. Que a nosotros los cristianos nos llamen cristianos ¿por qué? Porque somos cristianos verdaderamente, no porque aparentamos ser lo que no somos. Porque verdaderamente somos cristianos, que nos llamen cristianos. ¿Verdad? Que el mundo reconozca que nosotros somos seguidores de Cristo. Que allí donde estemos, que allí donde vayamos, el perfume, olor grato, amén, ese perfume agradable emane de nosotros y que los demás se den cuenta que en nosotros los cristianos hay algo distinto. Que los demás se den cuenta que en nosotros los cristianos hay algo diferente, que nosotros no somos como el mundo. Amén. En este diciembre, que vienen estas festividades, vienen todas estas cosas, que el mundo vea que nosotros somos diferentes. Amén. Que compartimos de pronto un brindis, un vino, ya, listo. Amén. Que estamos allí en medio de ellos, pero somos distintos. Que estamos de pronto allí con ellos, pero somos diferentes. Y que ellos pueden tomarse, emborracharse y hacer y deshacer, pero nosotros somos diferentes. Nosotros nos sabemos comportar. Nosotros sabemos comportarnos, sabemos cómo llevar las cosas. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros ahora somos hijos de Dios, porque nosotros somos cristianos. Amén. Amén. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Estamos en el mundo, ¿pero qué? Pero no somos del mundo, somos diferentes, somos distintos. Amén. De pronto muchos estén pensando hoy día en alzarse la bata, como decimos nosotros, en hacer y deshacer, ¿verdad? Nosotros podemos estar con nuestra familia, claro que sí, podemos compartir un momento con la familia, ¿verdad? Pero de una forma correcta, sabiéndonos comportar, sabiendo llevar las cosas en su debida medida, sin extremo ni nada de eso. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros somos diferentes. Nosotros somos distintos. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Que allí donde estemos, que allí donde vayamos, el olor de Cristo, dice el apóstol Pablo. Llevemos el olor de Cristo. Amén. En nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de sentir. Amén. Que nosotros seamos diferentes, a pesar de estar en medio del mundo, a pesar de estar en medio de personas que van a hacer y a deshacer en esta época. No, nosotros somos diferentes. Amén. Y como tal debemos comportarnos. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor me les continúe bendiciendo. Gloria a Dios.